En la segunda mitad de la década de los 50, todo parecía estar en orden. Mary se ponía sus tobilleras y salía a pasear en el convertible rojo de su novio. Iban a tomar leches malteadas o a bailar a un gimnasio de básquetbol. Elvis Presley era el ídolo del momento. Su copete aparecía en todas las revistas. Sus movimientos eran escandalosos, pero las letras de sus canciones resultaban tan inofensivas y frescas como un helado de vainilla. El mensaje de Elvis se reducía a: puedes hacer conmigo lo que quieras, menos pisar mis zapatos de ante azul. Además, demostró ser un buen muchacho cuando ingresó al ejército. Los papás de Mary estaban tranquilos, pero un día escucharon que ya no se hablaba del rock and roll, y su hija llegó a decirles, así nomás, que se iba de la casa. El rock había comenzado. La música de rock apareció a principios de los 60 como una continuación del ritmo veloz y eléctrico del rock and roll, pero además rescató los elementos de protesta del blues y el rhythm and blues, que habían sido ritmos de marginados. Las letras del blues son un testimonio de la resistencia cultural de los negros en Estados Unidos. El rock surgió pues como una música de protesta. Más que nada, se trataba de una protesta contra la sociedad de la abundancia, contra la mecanización y la gente de plástico, como la llamó Frank Zappa. Así, la crítica social va unida paradójicamente con la reafirmación de la libertad individual. El viaje al interior de sí mismo se presenta como una respuesta a la rigidez de la sociedad industrial desarrollada. Con el tiempo, se haría menos énfasis en la crítica social y más en la búsqueda interior y las imágenes psicodélicas. Ahora, la impugnación al sistema aparece tan tenue que pasa casi desapercibida, y un día también los papás de Mary se pusieron a bailar a ritmo de rock. Los tiempos no cambiaron tan rápidamente como había profetizado Bob Dylan, pero el rock logró ser una de las manifestaciones artísticas más reconocidas de los últimos años. Incluso las letras de las canciones fueron vistas bajo una óptica distinta. Al principio se pensaba que el rock era un simple balbuceo onomatopéyico. Más tarde se aceptó que el rock tenía una gran creatividad, pero se siguió insistiendo en que las letras no reflejaban una intención literaria. Es cierto que el rock no tiene pretensiones literarias, ni es necesario que las tenga. Las letras de las canciones están escritas en función de la música, condicionadas por ella. Evidentemente tienen un sentido poético, pero la poesía en el rock sigue reglas muy distintas a la poesía escrita. La simple transcripción de una letra puede hacer que resulte completamente monótona. Este es el caso de piezas extraordinarias como Satisfaction de los Rolling Stones. Salta a la vista que esta muestra de canciones es una traición al espíritu del rock. Sin embargo, se ha tratado de que todas las canciones incluidas pierdan lo menos posible al ser escritas. Creemos que, aún sin la guitarra eléctrica de Eric Clapton, ni la batería de Bill Bruford, las piezas seleccionadas conservan el sentido del humor, la ternura, la crítica social, la agresividad, la búsqueda interior, las alusiones psicodélicas y surrealistas que crearon una nueva cultura. Con la música se ha perdido la parte más explosiva del rock. Nos queda solo la letra, pero para decirlo en buen lenguaje rock and rollero, una chispa también puede quemar el edificio. Amigos, con esta nota introductoria a este programa, la escribió Claudia Aguirre Walsh y Juan Villoro. Les damos la más cordial bienvenida.
Y pues esperemos que este programa sea de su agrado. Hoy, hablando de nosotros los ruquitos... No, tú no. Perdona aquí, mi amigo. ¿Con don quién? El señor Jaime Jamaica, que tengo el placer de haberlo invitado aquí porque él es joven y nos puede ver desde su punto de vista, nos va a hacer ver otras cosas de este programa. Mis 51 años. Gracias por... no, perdóname, pero eres una criatura un chaval, todavía. Un chaval, dirían en España. Es un chaval. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre la poesía del rock. Y bueno, eso me tocó a mí directamente desde, pues, yo soy generación de los 50, 60, entonces tuve la experiencia única y siempre me regodeo con ello porque cuando yo nací se crearon muchísimos movimientos de musicales, de rock y todo eso, ¿no? Fue todo un cambio de generación, de forma de pensar, ¿no? Y junto con otros conflictos que había alrededor de la Tierra, de este mundo tan difícil, pues se creó este rock y se creó la poesía del rock and roll. Sí. Así que pues no sé, tengo en esta breve antología de la poesía del rock, traigo algunas letras de algunas canciones y quiero que escuchemos alguna, mi querido Jaime, y quiero que oír tus comentarios. Pues de entrada, con lo que dices, que además creo que es muy importante la época en la que te tocó, porque te tocó justamente lo que era el rock de sus inicios, que fue contracultura. O sea, el rock implicaba eso, un género musical, contracultura. Ya de ahí vino pues hacia la parte estridente, la parte psicodélica, la parte, o sea, es decir, una amplia gama de facetas que el rock presentaba, pero todas desde la contracultura. Así claro, es, ya después con los años y los medios de comunicación ya se volvió cultura, o sea, ya aceptado, pero antes era contra muchísimas de las manifestaciones, sí, ¿no? Claro. El hecho de que pues el joven de aquella época no tenía una manera de expresarse musicalmente, ¿no? Simplemente oía las cosas que oía papá y mamá. Sí. ¿Verdad? Eran los hijos de entonces, los baby bumpers. sí. Entonces, pues había una moral que era de alguna manera respetada, y el chavo terminó rompiendo esa moral con pues justamente en los 60s, pues toda el peace and love y los movimientos. Una maravilla, además. No, bueno, que te una digo, maravilla. No me tocó propiamente, pero bueno, todavía te tocó alguna reminiscencia por ahí del rock, ¿no? No, bueno, en sí, a mí me gusta el rock, yo crecí con rock también, pero digamos, heredando un poquito ya lo que había pasado en los 60s, de los Beatles, de los Rolling, y que hasta la fecha han permanecido muchos de ellos, ¿no? Afortunadamente, cosa que no les pasa a muchos tipos de ritmos, ¿verdad? Que llegan y desaparecen en medio año, ya se olvida uno de ellos, ¿no? Como son ahora los tantos ritmos tan ajenos a nuestra ojalá cultura, y le pasara eso al reggaetón, ¿no? Que Ay. llegara y se fuera rápido. Pero, como que dices, ¿no? Pero te van a colgar porque hay mucha gente que le pasa. Reggaetonera. Que me disculpen mis amigos reggaetoneros, que bueno, no tengo muchos, ¿no? No. Entonces quería yo darle una lectura a esta letra de Bob Dylan. Bob Dylan, pues, esa es una insignia dentro de lo que es el rock, ¿verdad? Y pero quiero a ver si nos pueden acompañar a una pequeña pausa. Regresamos y les leo el poema de Bob Dylan. No tardamos. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que sea llamado hombre? ¿Cuántos mares debe atravesar la paloma blanca antes de dormir en la arena? Sí, ¿cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? Sí,
¿Cuántos oídos deben tener un hombre para poder escuchar a la gente que llora? Sí, ¿cuántas muertes serán necesarias para comprender que ya ha muerto demasiada gente? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de ser deslavada por el mar? Sí, ¿cuántos años puede vivir alguien antes de que se le permita ser libre? Sí, ¿cuántas veces puede un hombre voltear la cabeza fingiendo no ver nada? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Bob Dylan, 1963. Wow. ¿Qué te pareció, mi querido amigo? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is Robert Allen Zimmerman, si no me equivoco, Así el verdadero es. nombre de Bob De Dylan. Bob Dylan, Que sí. yo he escuchado a lo largo de mucho tiempo muchos comentarios acerca de que la cultura americana, Estados Unidos no tenía cultura, digamos, una cultura de la cual, y si podemos hablar de una cultura pop no en el sentido comercial, sino en el sentido real de la palabra, popular, claro. yo creo que este es un ícono. Bob Totalmente. Dylan del pensamiento popular, o sea, de lo que la gente pensaba, de lo que la gente quería expresar. Sí. Digamos, en términos, si lo ponemos en la música latinoamericana, el canto nuevo, el equivalente al canto nuevo, que era este pensamiento un poquito contra cultura, contra poder, era Bob Dylan en Estados Unidos. Pero por supuesto, y creó toda una escuela el señor, porque atrás de él se soltaron con esa temática misma de revolucionaria, de no aceptación a las condiciones sociales, económicas, políticas. Se soltaron muchísima gente, ¿no? Sí. Entonces, en una sociedad americana que reventaba, la presión ante la sociedad de la Guerra Fría se convirtió en una cuestión dramática, inclusive, porque la gente, si bien crecía con esta idea de que pues, sí somos el número uno, ¿no? Y de repente los rusos, qué barbaridad, pues, ¿no? ponen una nave en la luna, esta competencia, no sabes si van a apretar el botón y aquí quedamos todos. Claro, sí. La sociedad americana, yo creo que la sociedad de todo el mundo, pero la americana sobre todo sí entraba en una situación de muchísima presión, ¿no? Sí, eran detonantes, ¿no? Eran detonantes culturales, sí, muy fuertes, ¿no? Porque también no solamente hablamos de música, en ese caso también hablamos de pintura, de escultura, de poesía, de otro tipo, ¿verdad? Entonces, sabemos que para un detonante de esos tamaños, pues tuvo que haber un conflicto social en cualquier lugar del mundo, ¿no? Después de un conflicto, después de una guerra, y es cuando empieza el fenómeno ese de la creación, de la exaltación del espíritu. Sí, también, ¿no? Sí, entonces, leemos algo de la biografía, un poquito chiquito del señor Dylan, del Bob Dylan. Sí. Dice, el verdadero nombre de Bob Dylan es Robert Zimmerman. Nació en 1941 en Duluth, Minnesota. Desde muy joven viajó por Estados Unidos siguiendo un camino errante de los músicos de protesta. Woody Guthrie, pionero de la música country, le pidió que recordara siempre que la música es un instrumento de crítica social. Así lo hizo Dylan en su primera época, cuando cautivó al público en el Festival de Newport en 1965. Pero después consideró que se había convertido en un símbolo comercial de protesta y trató de cambiar su imagen a través de composiciones autobiográficas, alegorías religiosas, sueños y atmósferas surrealistas. Dylan fue uno de los primeros músicos en incorporar instrumentos eléctricos a la música folclórica. Blowing in the Wind forma parte de la primera época de Dylan. Hay un deseo intenso por denunciar las miserias que había encontrado en sus viajes. Para él la vida era un gigantesco paseo de la desolación. ¡Qué belleza!, ¿no? Una extensión de la autopista 61, donde la gente moría de frío. Sin embargo, es un rasgo típico de Dylan no proponer alternativas concretas a lo que critica.
canto, te decía yo, un poco el equivalente a lo que en Latinoamérica fue el canto nuevo, el canto de protesta. Claro, ¿no? claro. En Estados Unidos le llaman mucho el folk, ¿no? La parte folk, porque justamente ellos no cultivaron mucho el folclore, ¿no? Porque las tribus americanas pues en realidad fueron relegadas, o sea, no hubo esa combinación, pero el folk muy bien lo encarnó en el concepto americano, no en el concepto latinoamericano que tenemos de folclore, lo encarna muy bien Dylan, ¿no? Sí, así es. Y sí creo que contribuye muchísimo a la música del siglo XX, del siglo XXI ya en este caso. Sí creo que es una de las figuras que hay que mencionar, primordiales, ¿no? Y a la poesía. Sí, tanto así que pues acaba de recibir un premio Nobel de la literatura. Sí. Entonces yo cuando supe de la noticia dije, excuse me. Inicialmente te brinca porque esperas un Nobel de literatura, a un Saramago, claro, a grandes escritores, pero si le das un sentido amplio, es poesía, señores, es poesía. Además me puse a revisar algo de su poesía y caray, realmente a lo mejor no hablaba ni se expresaba muy bien porque Bob Dylan era un tipo muy, no sé, enclaustrado, introvertido mismo. Y hasta es difícil para él en una entrevista hablar, ¿no? Pero cuando se trata de escribir, pues toda la imaginación le echa por la ventana. ¡Wow! Sí. Entonces, pues todo un artista. Sí, de acuerdo. Adelante, dime. Usted manda. No, yo el último comentario que me gustaría hacer sobre Dylan es uno de los rasgos de autenticidad que a mí terminó convenciéndome de Dylan fue que cuando, todo este manejo de medios que en Estados Unidos, en todos los países ya, pero en Estados Unidos son especialistas en darle show al asunto. Sí. Y entonces él siendo contracultura, canto de protesta, en contra del establishment, resulta que el establishment empieza a coparlo y empieza a darle promoción y empieza a estar en los festivales y empiezan a invitar. Él llegó un momento en que dijo, no, señores, pausa. Yo no quiero ser un ícono del rock, yo simplemente con mi guitarra voy y canto en vivo, ¿no? Y ahí él dio un paso a un lado, porque si no, el establishment lo hubiese convertido en un rockstar. Claro. Para allá iba y él mismo dijo, no, espéreme, yo no hago esto por fama, ni por dinero, ni por ser un rockstar. O sea, yo hago esto porque esto es lo que pienso. Y la verdad es que ahí yo dije, eres la neta, Bob Dylan. Eres la neta. Sí, es una maravilla. Sí. Y te acuerdas, luego empezó pues esa competencia, porque en aquella época los grupos extraordinarios también ingleses, que a mí me gustan mucho más que los americanos. De acuerdo. No, me gustan mucho más los ingleses, aunque no les tocó a ellos vivir esas situaciones que habíamos comentado, pero como músicos, como cantantes, fueron... Yo creo que el rock en Inglaterra tiene realmente su máxima expresión. Los grupos de rock progresivo, por ejemplo. Sí, una maravilla. Hay una cantidad de grupos. Ya no dijeras Beatles y Rolling, que yo sí creo que se cuecen aparte, pero hay un montón de grupos que puedes saber, de Genesis, Yes, este grupo Roxy Music, que a mí me fascina. Es decir, un montón de grupos, no quiero nada más, si no van a decir, te faltaron un montón. Sí, me faltaron un montón, pero sí creo que Inglaterra despunta de una mejor manera. Por supuesto. Además, pues creo que había de esas competencias también, ¿no? O sea, si Estados Unidos tiene un grupazo acá, pues también vamos a sacar uno nosotros. Pero más bien eran los americanos. Los ingleses los tenían porque los tenían y punto. Pero estos también, con Bob Dylan pasó al revés, porque en Inglaterra sacaron la contraparte que era Donovan. Tú te vas a acordar de Donovan, aunque no lo ubico mucho, he escuchado de que fue una figura de la música de Inglaterra. Y muy agradable también, no con la misma prestancia musical que Bob Dylan, ¿no? Se esforzaba y era un buen músico, pero le quedó muy chiquito. ¿Tenemos algo de Donovan? En realidad, no. Es nada más para que lo vean en la pantalla. En la pantalla, a Donovan. Bueno, tenemos aquí la letra, pero nos vamos a ir a una pausa. Sí, ya antes. Le están marcando de su casa. Ya le están marcando. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Héctor Malváez Presenta. El sonido del silencio,
¿Qué tal, oscuridad, mi vieja amiga? He venido a hablar contigo otra vez, porque una visión, reptando suavemente, dejó sus semillas mientras yo dormía. Y la visión que se plantó en mi cerebro permanece aún en el sonido del silencio. En sueños inquietos, caminé solo por calles angostas y empedradas, bajo el halo de una luz de la calle. Me subí el cuello por el frío y la humedad, cuando mis ojos fueron acuchillados por el flash del neón que cortó la noche y tocó el sonido del silencio. Y en la luz desnuda vi 10,000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin hablar, gente que oía sin escuchar, gente escribiendo canciones que las voces jamás compartirán, y nadie se atreve a perturbar el sonido del silencio. Idiotas, dije, no saben que el silencio crece como un cáncer. Escuchen mis palabras que tal vez les enseñen, tomen mis brazos que tal vez los alcancen. Pero mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia, haciendo eco en las fuentes del silencio. Y la gente se inclinó para rezar al Dios de neón que había creado. Y el letrero hizo brillar su advertencia en las palabras que lo formaban. Y el letrero decía: las palabras de los profetas están escritas en las habitaciones y en las paredes del metro. Y murmuró en el sonido del silencio. De Paul Simon, de Simon y Garfunkel, en 1964. ¿Qué te pareció, mi querido amigo? Bueno, de entrada, la letra es impresionante, ¿no? Y la forma de leer de este señor, la forma de dramatizar los textos, eres un talentazo. Digo, no vamos a la hora de los cebollazos, pero caray, te atrapa, o digan si sí o si no, te atrapa tu voz, la verdad es que lo haces súper bien y wow, ¿no? Y bueno, yo creo que si ahorita a Paul Simon y Arthur le decían Art, Garfunkel, están viendo el programa, van a decir, Don Héctor Malváez, Mr. Malváez, thank you very much. Muchas gracias. No, increíble. Y bueno, mucho. Este grupo que también dentro de lo que los gringos le llamaban el folk rock o el rock folk, una cosa así. Folk, sí. Y unos talentazos, ¿no? Sí. Ahorita me hiciste recordar, esta canción que es quizá de las más conocidas, sí. Mrs. Robinson. También otra de Simon y Garfunkel. Sí, ¿cómo no? Tenían una que se llamaba Bridges Over Troubled Waters. Like the bridge over troubled waters. Era también una de las canciones que más se me quedaron. Tuvieron mucho éxito estos tipos, ¿no? Sí. Judíos, por cierto. Sí, ¿no? Sí, los dos son judíos. Perfecto, como es una broma, mis amigos. Es una broma, es una broma. Como tantos muchos otros músicos, ¿no? Americanos hay mucho judío. También tengo aquí una breve biografía de este grupo. Y dice: Paul Simon y Art Garfunkel crecieron juntos, fueron a la misma escuela y formaron un grupo en 1957 llamado Tom y Jerry. Con este nombre solo lograron que una de sus canciones tuviera éxito en el mercado. Y no fue sino hasta 1964, cuando reaparecieron como Simon y Garfunkel, que consiguieron una definitiva aceptación entre el gran público. La virtud del dúo se halla en haber sabido combinar la canción folclórica de protesta al estilo Dylan con un perfecto acoplamiento vocal al estilo de los Everly Brothers. Otro gran dueto, los Everly Brothers, man. En 1970, Paul y Art decidieron separarse para continuar trabajando como solistas. La crítica del rock siempre ha considerado a Paul Simon como el elemento más creativo del grupo. Así que entre sus obras más importantes dice Wednesday Morning, The Sound of Silence, Rock Hands, The Graduate, Bridge Over Troubled Water, lo que estábamos comentando, y otras más, ¿no? Fueron muy prolijos en su producción. Sí, ahorita que dices, sí se separaron muy pronto, y de la música que hizo Paul Simon ya como solista, tienen los 80s un par de discos. Wow, yo escuché
The Way It Is, una canción de los 80s ya de Paul Simon como solista, todo un disco que me parece extraordinario. Yo lo tuve en aquellos discos de acetato con las portadas deliciosas. ¡Qué maravilla! Eran unas cosas, porque valía la pena tener el disco de acetato, pero también por las portadas. Claro, ¿no? claro. Eran objetos de colección en muchas ocasiones por las portadas de los discos. Eso fue algo muy del rock. ¿Irán a regresar los acetatos? Ojalá. Deberían de hacerlo. Pues es que acetato, tiempo, quién sabe, ¿no? Pero sí, ese es cierto, ¿no? Comprabas tú el disco a veces nada más por la pura sí, hombre, portada, ¿no? que qué maravilla. Y Paul Simon, yo lo comento porque lo tuve en mis manos, ¿no? O sea, yo compré ese disco. Paul Simon ya como solista dices, no, este es un músico de lo mejor que ha dado la historia. Sí, Paul Simon, ¿no? Un genio de la música. Y la verdad es que sí, vale la pena. Y pues simplemente la letra, me imagino que es de Paul Simon, la letra de ¿cómo se llama? The Answer, My Friend. The Answer, My Friend. Y The answer is blowing in the wind. Realmente te la pones a analizar y es lo mismo que comentábamos, es ese choque con las sociedades, ¿no? Con los establishment. Muy profundas, ¿no? Muy profundas las letras, profundas. Muy como para hacer reflexionar sobre la realidad de las personas, ¿no? Decía un amigo al cual le mando un saludo, no voy a decir tu nombre, pero cuando escuches la frase, yo sé que nos ves y cuando escuches la frase, decían, son de las que te meten en crisis existenciales esas letras. O sea, tú las escuchas y dices, no, yo ya no quiero oírla porque entro en crisis existencial, me decía. Sí. Y tiene un poco de razón en el momento de que te cuestionaban cosas que quizá ya habías cuestionado, pero no te atrevías a decirlas, ¿no? Claro. Y ellos, yo creo que junto con Bob Dylan le dieron voz a muchas de las protestas y muchas de los pensamientos de la sociedad americana y de muchos otros países que abiertamente no se atrevían a decirlo, ¿no? O no podían, no necesariamente que no se atrevían, sino que no podían decirlo. No podían. Entre paréntesis, yo no me acuerdo. Claro que yo fui un producto de esa época, de los 50, 60 americano. Yo era, la cultura americana para mí era así, fenomenal, ¿no? Tiene cosas con buenas. el tiempo, ya tu parte latina llamó. Le di la vuelta a la tortilla, ¿verdad? No, eso, claro, me sigue gustando. Pero en México yo no me acuerdo que haya habido ese tipo de música pues no, que ese confrontamiento social y económico, ¿no? Vino un poco después, ¿no? Fue puros imitaciones, no sé, yo creo, mira, por ejemplo, ahorita podríamos compararlo con ¿cómo se llama este músico urbano, un trovador urbano, Delgadillo, sí, Delgadillo, que vaya, lo hacía Rodrigo, que en sus tiempos lo hacía, pero realmente se dieron. Pero el rock mexicano fue prohibido por muchos años. Se hacía en lo que le llamaban los hoyos o los agujeros estos que eran completamente sí contracultura, pero no tenían ninguna difusión, ¿no? Eran simplemente, vaya, aquel festival de Avándaro que bueno, fue censurado y muy maltratado por los medios, cuando por ejemplo en Estados Unidos el equivalente Woodstock fue promovido de alguna manera, de manera muy fuerte, y aquí por ejemplo los medios Avándaro, que fue la manifestación digamos similar, pues la reprimieron, la encasillaron en un asunto de puros marihuanos, ahí cuiden a sus hijos porque casi esta es como la peste bubónica, ¿no? Una tabú. Exactamente. Entonces, como que tuvo diferentes caminos, aunque sí hubo poetas urbanos interesantes en México, que bueno sería hacer un programa sobre. Sería interesante, ¿no? De redescubrir. Fernando Delgadillo, se me olvidó Fernando Delgadillo. Sí. Te digo, Rodrigo, sí hubo. Yo lo desconozco porque andaba yo en otro rollo. Pero nos vamos a una pausa, mi querido amigo. Regresamos. Una pausa de una semana porque se acaba el programa. La verdad es que ¿cómo que ya se acaba el programa? Nada más alcanzó para 2, pero da para una segunda parte. Me encantó el programa, el planteamiento de Héctor Malváez. Oye, no se vale, ¿eh? Digamos que es una pausa de 5 días, de 8 días. ¿De veras ya se acabó? Ya. Se me fue, pero como a mí también, hombre, a mí también. Y la verdad es que yo que entré así como que de rebote, la verdad estoy disfrutando muchísimo tu programa. No. Placer. Si haces una segunda parte, que creo que da para una segunda parte, si alcanzamos a ver a 3 nada más. Qué barbaridad. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. De veras te agradezco mucho a ti, mi querido gracias, Héctor, gracias.
Jaime. Gracias. Y y espero a ver si dentro de una semana nos echamos la segunda parte, que no, pero va a estar muy sabrosa. Le agradezco aquí a Charlie, a Rafita, a todo lo que es la producción y postproducción de este programa, a mi amigo Luis también. Les mando un abrazo y pues a ustedes nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.